Arriba hay un Listo. cosito. Allá. Listo. Muchísimas gracias, Eri. Bueno, entonces muy buenos días para todos. Mi nombre es Susan Diana Redondo Cardona, como le dijo la doctora, soy residente de oftalmología de la Universidad del Valle y estoy iniciando mi tercer año. Hoy vamos a hablar del tema de deficiencia de células madre limbares. Les tengo un derrotero de propuesta. Entonces vamos a hablar sobre la definición, las bases anatómicas y fisiológicas de esta enfermedad, la historia, las causas, los signos clínicos, el diagnóstico, el tratamiento y vamos a hablar sobre el artículo propuesto por la doctora. Bueno, tenemos como definición la deficiencia de células madre del limbo es una enfermedad de la superficie ocular que está causada por una disminución en la población de estas células o también en su funcionamiento, lo que nos va a llevar a que haya una incapacidad de mantenerse toda la homeostasis que hay normalmente en el epitelio de la córnea. Todo esto, cuando no está buena la función o la cantidad de estas células, nos va a llevar a que haya una incapacidad de regenerarse el epitelio corneal y que haya un crecimiento de la conjuntiva secundario pues, a esta disfunción sobre la córnea. Entonces es una enfermedad de superficie ocular, puede causar una importante vascularización y cicatrización de la córnea, que esto nos va a llevar pues a que se produzca una disminución de la agudeza visual y de múltiples síntomas que vamos a ver, causando una morbilidad visual grave para los pacientes que la sufren y en los pacientes en estadios avanzados. Es rara, progresiva y en última instancia, ya en los estadios muy avanzados, vamos a ver que puede ser cegadora. Tiene una etiología muy variada, se encuentra en todo el mundo y la principal causa descrita en los artículos de la deficiencia de células madre limbares son las lesiones químicas en un 84%. Generalmente esta deficiencia asociada solamente a un lado unilateral y cuando se presenta a nivel bilateral está más asociado a procesos autoinmunes o inmunomediados como el síndrome de Steven-Johnson, también la necrólisis epidérmica tóxica y estas pues serían las principales causas, pero en enfermedad bilateral. Aquí quería mostrarles cómo es la condición anatómica normal. Voy a utilizar el puntero. Aquí tenemos un collage de fotografías que van a representar la superficie ocular normal. Acá tenemos pues una conjuntiva con un poco de melanosis, la córnea que se ve transparente, podemos observar las estructuras, el iris, el cristalino. Y vamos a ver en el área B, en la fotografía B, un área de empalizadas de Vogt, es el nicho de las células limbares, y aquí empieza el limbo. Ya vamos a ver una imagen mucho más detallada. Y estas empalizadas se notan más en los pacientes que tienen mayor melanosis de piel, entonces también vamos a ver melanosis conjuntival y también podemos ver mayor pigmentación de estas empalizadas de Vogt. Esta otra imagen de un paciente que tiene menos melanocitos, entonces las empalizadas se notan pero no tan pigmentadas. Esta ya es una imagen más microscópica, este dibujo, donde vamos a poder ver aquí la córnea, el iris y aquí una imagen mucho más detallada de toda esa anatomía de la córnea. Para los estudiantes y para todos nosotros recordemos que el daño en la córnea la córnea es un lente transparente que permite que pasen los rayos de luz y que haya una buena visualización de las imágenes. Cualquier daño en la córnea puede llevar a ceguera. Para salvaguardar la función visual, entonces es necesario que esta córnea sea transparente y eso va a depender de muchísimos factores.
Uno de los aspectos más críticos entonces en la salud de esa córnea es que haya esa transparencia y también las células tienen una renovación constante, aproximadamente entre 7 y 10 días se va a producir una renovación de la córnea, entonces esta renovación debe ser adecuada para que haya un recambio epitelial continuo y esas células madre pues puedan ir produciendo. Entonces les voy a explicar un poco más eso. Nosotros, el epitelio de la córnea es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. En esta área es como la parte periférica de la córnea y aquí a nivel del limbo, nosotros vemos que en el limbo hay mayor cantidad de células, mayor estratificación, es mucho más grueso. Y vamos a ver cómo de manera ordenada todas estas células se van programando para movilizarse y para hacer el recambio adecuado. Entonces nosotros tenemos una línea basal de las células del limbo y una línea basal corneal. Sobre esta línea basal limbar, entonces vamos a tener las células limbares, que son estas que se muestran en moradito. Y estas células se van a ir transformando o se van a ir dividiendo en diferentes poblaciones, en células amplificadoras y células progenitoras que van a ir movilizándose hacia el centro de la córnea, de la periferia hacia el centro y van a ir renovando las células epiteliales que se van descamando progresivamente cada 7 a 10 días, esto de una manera muy ordenada. Generalmente esta migración de las células limbares es centrípeta y es más o menos 2 milímetros por día. Y también a nivel de la periferia nosotros vamos a tener células de Langerhans que nos van a dar como ese soporte, que son estas imagencitas que vemos acá. Y aquí podemos ver mejor las empalizadas de Vogt, que es el nicho donde están estas células limbares, es el ambiente propicio donde se mantienen y donde se conservan. Acá tenemos una imagen sacada de un artículo, del artículo publicado en el 2022, donde nos muestran la teoría de Toff y Friend, que esta empezó a reconocerse más o menos en 1983. eh, Propusieron la hipótesis de que la renovación de las células a nivel del limbo y de la córnea tenían un componente X, Y y Z para mantenerse el epitelio de la córnea. Entonces ellos hablaban que el componente X era cuando estas células que ya estaban, son las células progenitoras, acá recordemos, las moraditas son las células limbares que van a dividir en células amplificadoras tardías y se van a dividir en células progenitoras. Esas células limbares van a ir migrando centrípetamente cuando llegan a la córnea, entonces van a irse hacia la parte más superficial, entonces van a hacer el recambio estratificado. También tenemos la parte Z, que es la renovación, cuando estas células ya se descaman, normalmente el epitelio de la córnea cada 7 días se descama, entonces van subiendo nuevamente estas células y la migración desde el limbo hacia el centro de la córnea, que es en dirección Y. Entonces tenemos las células limbares, pasan a células amplificadoras transitorias, estas se dividen en células posmitóticas y luego ya van a dar las células epiteliales como tal. Para que hayan células limbares madre, ¿cierto? Tenemos varios precursores que pueden sustentar o que pueden ser la base de estas células. En estudios que se están desarrollando, las células madre pueden provenir de mucosa oral, digamos, cuando vamos a hacer trasplantes o necesitamos otras fuentes para estas células, también pueden provenir de folículos pilosos, de células madres pluripotenciales. En la pulpa dental también se encuentran precursores para estas líneas celulares y células mesenquimatosas también. Bueno, las células limbares, entonces, como les había dicho, se van a dividir en células amplificadoras y células progenitoras que nos van a dar como toda la estirpe de las células corneales. Se cree que toda esta diferenciación va a estar dirigida por un gradiente de rigidez estromal entre el limbo y la córnea
Y toda patología que altere esa arquitectura o dañe todo ese nicho de las células limbares, pues va a causar un daño importante en la córnea, va a alterar la regeneración de las células y puede ser una causa potencial de deficiencia de células madre limbares. Aquí vemos en estas imágenes, en la fotografía, entonces la anatomía del limbo también con las empalizadas de Bock, aquí como las vimos. Esta es un ojo de ratón transgénico enucleado donde con marcadores de inmunohistoquímica se pueden ver en estas áreas verdes cuáles son las células madre limbares. Y también se muestra en estructura compleja en 3D con tomografía, entonces cómo se ven anatómicamente estas empalizadas de Bohr, que son como estriaciones donde está el nicho de las células limbares, y aquí la fotografía agrandada, todas estas áreas están con células madre limbares, son como las criptas donde permanecen estas células. En cuanto a la epidemiología, pues es una enfermedad de presentación mundial. Hay reportes de datos no establecidos como generalizadamente, pero sí por países. Entonces, en el Reino Unido se dice que hay más o menos 240 casos por año. Aproximadamente en Estados Unidos es más o menos 1 a 5 por 10.000 habitantes. Y entre las causas más comunes, entonces encontramos las quemaduras químicas y térmicas, que son la gran mayoría. Se dice más o menos que el 75% de los pacientes que tienen la deficiencia de células madre limbares cursaron con un acontecimiento de estos. Y en un 7 a un 10% enfermedades inflamatorias de la superficie ocular y luego las otras causas que ya veremos. En un estudio realizado en el 2023, entonces en Australia se encontró que el 21% de los pacientes que usaban lentes de contacto en este país también cursaban con enfermedad de superficie ocular y gran parte de ellos tenían deficiencia de células madre limbares. Ahorita vamos a ver un poco más de esta etiología. En cuanto a la historia de la deficiencia de células madres limbares, hay que hablar y tocar el tema del trasplante porque este es el pilar pues, de tratamiento en estadios avanzados. Más o menos en 1960 se empezó a hablar el doctor José Barraquer del manejo de las enfermedades graves de la superficie ocular, entre ellas la deficiencia de células madre limbares. En 1977, Toff empezó a hablar del trasplante de conjuntiva, hizo el trasplante y en el 84 ya se hizo una queratoepitelioplastia para los pacientes que tenían deficiencia de células madre limbares. En el 80, Shermer y colaboradores asociados con Potten y Loeffler hablaron ya de la función como tal de las células madre limbares y ya empezaron a crear protocolos de gestión exitosa. En el 89, Kenyon y Zeng fueron los primeros ya en tomar la teoría de las células madre del limbo y aplicarlas clínicamente. En el 94, Tsai también creó la técnica del aloinjerto queratolimbar. En el 95, entonces, Hewitt tomó un paciente vivo para suministrar células de la superficie ocular. Tomaron un familiar de un paciente que tenía deficiencia de células madre limbares, el hermano, y empezaron a hacer casos con hermanos y padres también de manera exitosa. Y ya se fueron, después de este año, el 95, se fueron modificando las técnicas y se fue estudiando mucho más sobre las células madre limbares. Y fueron modificándose y ya aparecieron otras técnicas como el injerto limbar conjuntival relacionado también con paciente vivo. En cuanto a las etiologías, tenemos causas genéticas, causas inmunomediadas, no inmunomediadas y otras causas. A nivel genético, entonces, pacientes con aniridia congénita, aquí muy relacionado con el gen PAX6, que está o está involucrado en toda la formación del segmento anterior. Entonces, cuando se altera, puede haber deficiencia de células madre limbares. Pacientes con queratitis, ictiosis, me están apareciendo unas lineecitas. Sí, tan raro, ¿no? Gerson, ¿qué Sí, estás haciendo? salían como unas líneas azules, pero bueno, no, no hay problema.
Luego nos Eh, contás cómo se hace eso. Ok, Voy bien. en esa parte genética también tenemos los pacientes que tienen seroderma pigmentoso, el síndrome de esclerodactilia y de hendidura ectodérmica displasia, pacientes con disqueratosis congénita y la anomalía de Peters. En cuanto a los procesos inmunomediados, entonces tenemos importantemente el síndrome de Steven-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, como lo vimos en algunos reportes, casi que es el 70, pues tienen la segunda causa más importante, el pemfigoide de membranas mucosas, la queratoconjuntivitis vernal y la enfermedad de injerto contra huésped. En cuanto a las causas adquiridas que no son inmunomediadas, entonces tenemos la lesión química y térmica. Esta es la principal, como lo nombraba en la epidemiología. Entonces, más o menos el 75% de las lesiones pueden estar causadas por quemaduras. También lesión por radiación, uso de lentes de contacto, múltiples cirugías limbares, pacientes con queratopatía ampollosa, enfermedades crónicas de los párpados y enfermedades oculares infecciosas. Y hay otras causas como los tumores de superficie ocular, también inducida por fármacos como los que utilizamos para tratar las neoplasias de superficie ocular, 5-fluoracilo, la mitomicina C, también hidroxiurea. Y también hay una importante causa idiopática. Es importante que tengamos en cuenta las etiologías porque es fundamental que como médicos conozcamos el proceso primario de la enfermedad y averigüemos sobre, digamos, las posibles causas para tomar una decisión adecuada y elegir la modalidad de tratamiento adecuada para el caso del paciente, dependiendo obviamente de su etiología. Este cuadro es denso, pero quería resaltar en las etiologías que cuando se usa lentes de contacto, el 2,4 al 5% de los pacientes pueden desarrollar deficiencia de células madre limbares. Esta hipótesis es multifactorial y se cree que puede ser por trauma mecánico cuando se coloca el lente de contacto, también porque haya una lubricación insuficiente, en general como un mal uso de los lentes de contacto, que también el paciente tenga factores predisponentes, que tenga, digamos, que duerma con los lentes de contacto y no se los retire después del tiempo determinado que se indica, que son 8 horas, pues para en la gran mayoría de los casos. Y también resaltar la lesión química, que es mucho más frecuente en hombres en edad productiva entre 20 y 40 años, que para que haya un tratamiento adecuado a estos pacientes en quemaduras, quiero resaltar que el tratamiento médico es el pilar fundamental y son los médicos generales y los oftalmólogos también de primer nivel, de esos de tercer nivel, pero que ven por primera vez al paciente los encargados de hacer ese primer manejo con la irrigación, utilizando los medicamentos adecuados como los corticoides, ácido ascórbico, cuando se hace pues ya uso de suero autólogo, el paciente se debe parchar pues dependiendo de los casos, con uso de tetraciclinas, pero ese manejo inmediato nos va a dar como ese primer paso para que haya un buen desenlace. En cuanto a las causas, en este artículo indio, entonces hablan sobre las causas divididas en si es unilateral o bilateral, entonces por eso lo traigo a colación. En los pacientes con causas identificables unilaterales, entonces tenemos las quemaduras de superficie ocular como la principal causa, 84%, trauma un 2%, el pemfigoide de membranas mucosas también un 2%, síndrome de Steven-Johnson un 4% y reportan la queratoconjuntivitis vernal y atópica también con un 2%. Cuando es bilateral, entonces tenemos también las quemaduras, pero ya un porcentaje de 30%, síndrome de Steven-Johnson en un 23%, también queratoconjuntivitis vernal y otras causas. Vamos a hablar entonces de la fisiopatología. Tenemos que tras la pérdida de células limbares del limbo, se va a producir una alteración de la homeostasis de ese nicho del limbo y va a conducir a las manifestaciones clínicas de la deficiencia de células madre limbares.
Entonces hay una lesión, entonces se produce una respuesta inflamatoria que es inmediata y puede haber una respuesta también retardada. Se liberan citoquinas y se activan las células madre limbares para regenerar el epitelio, seguida de esa resolución de la inflamación. Todo esto cuando está normal el funcionamiento y la cantidad de las células es adecuada. Si es una lesión menor, la respuesta inflamatoria se va a regular después de regenerar todas estas células, entonces se regula adecuadamente y se va a restablecer el estado basal, la homeostasis del nicho limbar. Pero si hay pérdida de estas células madre del limbo, va a haber una alteración en esa homeostasis y se van a presentar las manifestaciones clínicas que ya veremos. Si es una lesión extensa, entonces hay una respuesta que no se va a mitigar, una respuesta inflamatoria, y va a venir todos los cambios patológicos. Hay secreción persistente de citoquinas proinflamatorias, sobre todo la interleuquina 1, interleuquina C, también moléculas de adhesión interleucocitaria, factores de que se van a liberar factores de crecimiento endotelial y de crecimiento vascular, además de interferón. Entonces esto es un proceso que se vuelve vicioso. Hay una respuesta defectuosa de ese nicho limbar y se va a empezar a alterar la cicatrización de las heridas, se va a comprometer más la función y van a presentarse todas las manifestaciones que ya vamos a ver. En cuanto a la sintomatología, entonces los pacientes se nos van a quejar de una visión reducida, malestar, dolor, también fotofobia. Los pacientes suelen experimentar síntomas durante meses o años antes de que haya un diagnóstico adecuado. Generalmente los pacientes con otras enfermedades subyacentes como el síndrome de Stevens-Johnson, la necrolisis epidérmica tóxica, generalmente ahí ellos tienen muy afectada la conjuntiva y los párpados, entonces también pueden tener manifestaciones y nos pueden hablar de estas enfermedades. Entonces nosotros ahí pues también vamos a tener como esa base inicial para sospechar en esta enfermedad. Y las personas que tienen deficiencia de células madre limbares están predispuestas a sufrir queratitis infecciosa que puede ser potencialmente mortal. En cuanto a los hallazgos clínicos, varían mucho según la gravedad de la enfermedad. En las primeras etapas, la deficiencia de células madres limbares puede tener áreas focales de epitelio corneal que va a adoptar como un patrón de remolino, también lo describen en los textos como de vórtice, que es característico como lo vemos en esta imagen, pero en estadios muy básicos o muy iniciales puede haber solo un punteado. Y es importante que cuando hagamos la tinción, miremos tardíamente esa tinción porque ahí es donde característicamente se va a ver esta configuración. Hay pérdida de la claridad dentro del epitelio y vamos a ver cómo se pierden las empalizadas de Vogt, como lo vemos en esta fotografía. No se ven, son difíciles de observar o pueden estar aplanadas y se va a producir, como ya no está la homeostasis adecuada de este nicho limbar, entonces no están los factores protectores o de barrera en la córnea, al inicio de la córnea, entonces la conjuntiva va a empezar a penetrar la córnea y nos va a dar la conjuntivalización típica de esta enfermedad en los estadios más avanzados y la neovascularización. En la biomicroscopía, acá también podemos ver un paciente afectado bilateralmente, sobre todo el ojo izquierdo, que se ve la córnea más opaca. Vamos a ver neovasos que están entrando a esa córnea, más en el ojo izquierdo, donde en la parte superior e inferior es donde más se nota. No les había contado, pero la mayor cantidad de células madre limbares se encuentran a nivel superior e inferior, más o menos en el meridiano de las 12 y de las 6. Entonces, aquí es donde primero se van a perder estas áreas, estas células, y se va a ver más el ingreso de vanos y la pacificación de la córnea, como lo vemos en esta fotografía del ojo izquierdo de este paciente, donde vemos ya panos a nivel superior y también a nivel inferior con un haze corneal, una opacidad.
En estas imágenes de tinción, entonces también vemos el epitelio, cómo se ve cambios en esa tinción. En el ojo derecho se ve algo más uniforme, pero también áreas irregulares. Y en el ojo izquierdo también cómo se ve la diferencia entre un epitelio que aparentemente está sano y aquí el patrón de remolino o de vórtice. Aquí vemos en estas otras fotografías también una conjuntivalización de la córnea con una úlcera en el centro, un defecto epitelial importante que tiñe con la tinción de fluoresceína. Y la opacidad de la córnea, vemos como ese haze corneal. Otros signos, aquí tenemos como un collage de imágenes que van a ilustrar los diferentes grados o etiologías de la deficiencia de células madre del limbo. Aquí a nivel superior, este paciente está comprometido con una lesión química. Aquí de manera parcial se respeta el eje visual, pero aquí vemos cómo ya hay conjuntivalización. Los vasos en la fotografía B hay compromiso del eje visual por aquí también por una quemadura. Aquí vemos Simblefaran y también cómo hay esa pérdida de la arquitectura y cómo compromete el eje visual. En las imágenes D y E hay una lesión total, una deficiencia de células madre limbares totales y compromiso también del eje visual mayor en el ojo izquierdo. Este paciente fue por una quemadura química. Acá también tenemos una keratoconjuntivitis primaveral crónica que llevó a una deficiencia de células madre limbares. Aquí vemos en esta córnea superior puntos de Horner-Trantas, que eso nos habla de característica de esta keratoconjuntivitis. Y también tenemos en estos pacientes por una epidermolisis ampollosa, un pemfigoide y aquí un pemfigoide de membrana mucosa, donde también ya hay conjuntivalización y compromiso total. En estas imágenes entonces también vemos un paciente afectado por deficiencia de células madre limbares y que formó un granuloma, aquí un Simblefaran también, aquí hay compromiso de toda la superficie corneal, acá también una keratoconjuntivitis limbar que me llevó a deficiencia de células madre, aquí también hay un compromiso pero parcial, más o menos en el meridiano de las 2 y entre 7 y 8. Y aquí una tinción, estos pacientes como pueden tener defectos epiteliales persistentes debido a que no hay una regeneración de esas células, entonces aquí vemos una tinción característica y esta es mucho más característica de esos estadios iniciales donde se ve la diferencia o la línea de diferencia entre la córnea enferma, donde vemos ese patrón de tinción como de remolino también, y la córnea sana que tiene una tinción mucho más lisa o más uniforme, acá sí con un tiempo de ruptura de lágrima donde se logra ver la ruptura. En esta hay una deficiencia también de células madre limbares, vemos esa córnea opaca, no vemos las empalizadas de Vogt, se ve una superficie muy comprometida con neovasos que van a pacificar la córnea y comprometiendo el eje visual. También aquí otra imagen, opacificación con los neovasos y el compromiso pues menos del eje visual, pero también. En esta hay otra imagen de defecto epitelial persistente y vascularización corneal, esta del 100% en un paciente que tuvo una lesión química explosiva con compromiso bilateral. Pasamos entonces a hablar de los patrones de tinción con fluoresceína. Hay diferentes patrones en estadios tempranos, iniciales, en etapas posteriores y en etapas finales. Entonces, generalmente, entonces puede haber una tinción patrón puntiforme, más en la parte superior e inferior. Acuérdense que ahí estaban la mayor cantidad de las células limbares en esas empalizadas de Vogt, entonces son las que primero se comprometen. Puede haber también más tardíamente una tinción puntiforme, que luego nos va a dar una tinción lineal. En etapas posteriores va a haber el panus, que ya vamos a entrar a ver todos esos vasos, y va a haber una característica de tinción en esa área. Vamos a ver los neovasos y primero es una neovascularización superficial y ya luego una neovascularización más generalizada.
En etapas finales, pues puede haber ulceración, perforación, defectos epiteliales recurrentes, que también lo vamos a ver característicamente con las tinciones, y una cicatrización corneal anormal con pérdida inclusive total de la visión. En diferentes artículos se ha clasificado, y esta es la clasificación de los estadios, pues que se ha vuelto uniforme. Entonces, este sistema fue desarrollado por un grupo de trabajo internacional, donde hablan de tres etapas diferentes con estadios A hasta el C, en el estadio 1, en el estadio 2 hasta el B y en el estadio 3 solo uno. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta subdivisión? En el estadio 1A, entonces va a haber un compromiso periférico, los 5 milímetros centrales en la córnea no van a estar comprometidos y a nivel periférico menos del 50% del limbo está afectado. En el estadio B, 50% o más del limbo, como lo vemos acá, va a estar afectado. También hay respeto. En todos los estadios 1 siempre hay respeto de esos 5 milímetros centrales. En el estadio C ya va a haber compromiso del 100% del limbo, pero la parte central no va a estar afectada. En el estadio 2, los 5 milímetros centrales van a estar afectados. En el estadio 2A, entonces menos del 50% del limbo va a estar afectado. Y en el estadio B, 50, del 50 al 99% del limbo va a estar comprometido, pero menos del 100%. Y en el estadio 3, entonces va a haber compromiso total de la córnea, 100% de la córnea va a estar afectada. Esta es una imagen característica de un estadio 3. Este es un paciente de 23 años que tuvo una lesión química. Le hicieron una queratoplasia en uno de en el ojo derecho, pero hubo un rechazo además de esa córnea trasplantada. Y aquí vemos en esta imagen cómo hay un melting inferior, y también todos los neovasos y la opacificación completa de la córnea. En el ojo izquierdo también, compromiso total, con vasos visibles y el haze corneal típico. Bueno, ya hemos visto características clínicas, ahorita vamos a hablar del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico se va a basar en los signos, se basa en los signos clínicos que no son específicos. Hay otras enfermedades que también lo tienen y que pueden ser muy variables. En parte, pues debido a esas causas diversas como las vimos y la naturaleza también de la enfermedad. Nosotros en la parte clínica, entonces, como lo vimos, los pacientes nos van a consultar por las molestias. Vamos a encontrar también una película lagrimal inestable en estos pacientes. Podemos encontrar defectos epiteliales, pérdida de esas características del limbo. Vamos a ver la epiteliopatía en vórtice o en remolino, neovascularización, como lo vemos en estas imágenes. También una córnea que se vuelve opaca y las tinciones tardías de estos pacientes. Aquí vemos en estas fotografías características especiales. Entonces tenemos aquí en la fotografía A un paciente con una deficiencia de células limbares en un estadio 1C después de una lesión química. Aquí vemos cómo van entrando los vasos, pero hay un compromiso menos del 50% de la periferia. Eh, También entonces vemos en la imagen C un estadio 3 con conjuntivalización de toda la superficie ocular, después también de una lesión química. En la imagen C entonces tenemos un paciente en estadio 3, también después de una lesión química, y vemos cómo hay conjuntivalización de toda esta superficie de la córnea y hay opacificación del estroma que afecta el eje visual. En la imagen D vemos este mismo ojo bajo la luz azul de cobalto después de la tinción con fluoresceína y cómo se ve este defecto persistente de la córnea, un defecto epitelial que se tiñe pues de manera brillante con fluoresceína. En la fotografía E vemos un ojo con estadio 2A, menos del 50% del limbo, después también de una quemadura química y con conjuntiva que se va extendiendo pues casi que llegando al eje visual. Y este mismo ojo, entonces tenido también con fluoresceína y visto con azul de cobalto,
después de 10 minutos. Esto ya es una tinción tardía, que eso es característico de la deficiencia de células limbares. Y aquí se extiende pues en el eje visual. Susan, precisamente quería puntualizar esto de tinción temprana o tardía, ¿no? Porque temprana pues es la inmediata, en donde uno ve si hay un defecto epitelial o no. Pero tardía, pues realmente 10 minutos es bastante tiempo, ¿no? Ah, Yo sí, diría que después del tercer minuto listo. eh, es cuando uno ya analiza ese patrón en donde ve la regularidad epitelial, donde puede descubrir estas distrofias epiteliales o precisamente el tema que estamos viendo, esa irregularidad del epitelio que tiene una, eh, digamos, entre comillas, tinción tardía que se ve como opaca porque las células conjuntivales que invaden la córnea tienen un epitelio pues que brilla diferente al epitelio corneal. Entonces, puntualizando lo de tinción tardía, yo diría después de 3 minutos. Bueno, doctora, perfecto. Ujú. Continuando con el diagnóstico, ya pasando de la parte clínica, entonces ya vemos las ayudas diagnósticas. La citología de impresión se considera pues la investigación de referencia en el diagnóstico de deficiencia de células limbares. Esta técnica consiste en obtener una muestra de ese epitelio expuesto, se toma un trozo de papel de filtro que puede ser hecho en acetato de nitrocelulosa y de poliuretano y se van a analizar las células adherentes, todas estas se van a analizar mediante inmunohistoquímica y el diagnóstico se va a basar en la detección de los marcadores de células caliciformes. Estas células caliciformes están es en la conjuntiva, en esa región anatómica entre, no van a estar dentro de la córnea, sino en la parte de la conjuntiva y allí se van a analizar todas las células y se van a, por medio de inmunohistoquímica, se van a colocar marcadores en esas células para poder determinar qué tipo de células son. En general, estos marcadores o los marcadores más importantes son la citoqueratina 7, 13 y 19 para detectar las células de conjuntivales y la citoqueratina 10, 15 es la que detecta las células de la córnea. Para también detectar las células conjuntivales, entonces tenemos los marcadores de mucina, sobre todo mucina 1 y mucina 5. Cuando se hace la evaluación por citología de impresión, se evalúa si hay células corneales o no, pero hay pacientes que pueden tener deficiencia de los marcadores de la córnea porque hayan enfermedades, digamos, como enfermedades de superficie, que ya haya inmunomediación como el síndrome de Steven-Johnson o en la necrolisis epidérmica tóxica, donde esos marcadores de la córnea van a estar disminuidos, entonces estos van a tener baja sensibilidad y que no aparezcan en la citología de impresión no indica que no haya enfermedad. Sobre todo en estas dos patologías, entonces también cuando hay compromiso de la conjuntiva puede no haber células caliciformes. Entonces aquí vemos en estas fotografías, en esta primera fotografía, una tinción de un paciente que tuvo una quemadura ocular. Como se ve una tinción, aquí no está muy clara la imagen, pero se ve una tinción puntiforme. Y vemos cómo en la imagen se muestran las células caliciformes, que son estos goblet cells, que son los que nos van a dar la característica típica, o con eso vamos a saber que hay conjuntiva sobre la córnea. Acá les pusieron marcador por inmunohistoquímica y resalta en esta tinción esas células caliciformes. Siempre recomiendan, cuando leía lo de citología de impresión, que se debía seguir una técnica de muestreo estandarizada para que no se vaya a afectar la cantidad y la calidad del tejido y se puedan obtener estas imágenes. Y también en la citología, entonces, se va a ver disminución de esas ramificaciones nerviosas, que eso nos va a hablar también de un compromiso importante en esta enfermedad. Aquí en la imagen B vemos una imagen de tomografía
de este mismo paciente, donde se ve ese epitelio hiperreflectante y disminuido en grosor, que es característico, como lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de tomografía. Esta imagen quiero traérsela los diferentes marcadores que se estudian, son muchos, pero pues estos son los más importantes, sobre todo las citoqueratinas, como lo decíamos, para identificar esas células conjuntivales. El siguiente examen que nos ayuda para poder hacer diagnóstico es la microscopía con focal de barrido láser in vivo. Entonces el diagnóstico se basa en los signos producidos por la invasión anormal del epitelio conjuntival en la córnea y en menor medida en el daño o la destrucción de la arquitectura limbal normal. Entonces se va a alterar las empalizadas de Vogt y las células limbares, entonces no se van a visualizar en la microscopía. Las células se van a volver borrosas, se van a volver metaplásicas, va a haber fibrosis y eso se va a observar. Y la densidad también de las células epiteliales se va a disminuir, se va a ver disminuida. La baja densidad en el plexo nervioso también es una de las características y en los últimos estudios se dice que una densidad baja de este plexo tiene una sensibilidad y una especificidad alta para hacer diagnóstico de deficiencia de células madre limbares. Más o menos se dice que cuando hay un volumen de células disminuido de menos de 7.930 células por metro cuadrado de estas células basales, entonces es diagnóstico de deficiencia de células madre limbares. En las imágenes, entonces, tenemos eh, muestras de microscopía confocal. Entonces, en la imagen A tenemos un borde, aquí está el borde entre el epitelio corneal, que son estas flechas, y la córnea conjuntivalizada, que son las punticas de flecha. Miren cómo cambia la estructura de esas células. Se ven estas mucho más oscuras y estas con bordes brillantes y distintos. El epitelio conjuntivalizado se ve más hiperreflectante. En la B, entonces vemos una tinción retardada de la córnea conjuntivalizada, esta pues con luz azul de cobalto después de la instalación de fluoresceína, y se ven como pequeñas islas del epitelio corneal que está intacto dentro de un sector de conjuntivalización. Acá también vemos estas mismas islas en esta imagen C. En la imagen D, entonces vemos una isla grande de ese epitelio corneal y dentro de esa córnea conjuntivalizada, acá es una vista oblicua de esta misma isla eh, que vemos en estas tinciones. Y en la F vamos a ver una transformación, ya estas células están metaplásicas, son completamente diferentes con el epitelio conjuntivalizado que está aquí adyacente. Estas células se ven más grandes que el epitelio corneal normal y también esos centros van a ser hiperreflectantes. Y en las imágenes inferiores vemos acá los nervios corneales subbasales. Estos son nervios normales, vemos toda la ramificación de un ojo. Y aquí cómo se van disminuyendo y cómo se van perdiendo. eh, Debajo de esa área, aquí está el área conjuntivalizada y cómo discurren por debajo y se ve tortuosidad normal de estos nervios en esta imagen. Otra ayuda diagnóstica, tenemos la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior. Esta es una imagen que nos va a detectar cambios precisos en esa estructura 3D a nivel del limbo. Se va a ver pérdida de las ondulaciones estromales y hay disminución de ese espesor epitelial corneal. Entonces se van a tomar medidas para definir y hay pérdida de la transición de la claridad entre el epitelio de la córnea y el epitelio de la conjuntiva. En esta imagen entonces podemos ver cómo se observa en un ojo normal un corte y aquí vemos las empalizadas de Vogt, cómo se ven como estriaciones. Entonces aquí es donde están esas células madre limbares y aquí ya en un paciente afectado por deficiencia de células, entonces cómo se ve el epitelio disminuido de tamaño menor
diámetro, menor grosor, cómo se ve la conjuntiva ingresando y avanzando más o menos 200 micras sobre la córnea. Y aquí también cómo se cambia la estructura, cómo se aumenta el grosor en la periferia donde está la conjuntiva superpuesta a la córnea. El angio-OCT también nos ayuda, se ha informado pues que hay un aumento progresivo en la densidad de la vascularización y esto se va a ver en este examen, eh, que va extendiéndose esa vascularización hacia la córnea. Entonces, con este examen podemos diferenciar entre una deficiencia de células limbares u otras enfermedades que causen también una neovascularización. Generalmente nosotros vamos a observar que la densidad vascular superficial es controlada y un porcentaje mayor a 0,38% nos hace un diagnóstico de deficiencia de células madre limbares. Esto tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 73%. En esta figura de angiografía por tomografía de coherencia óptica se va a ver en la figura A entonces una ilustración de una vasculatura limbal normal. Se ven unos vasos regulares en forma de horquilla, que lo vemos aquí en estas punticas de flecha amarillas, y los vasos conjuntivales que llegan todos hasta el limbo de manera muy regular. Y en la imagen B, entonces vemos un paciente con una deficiencia de células madre del limbo, hay una invasión vascular de esa córnea periférica, hay distorsión del anillo anular, como lo vemos acá regular, acá no está, de esos vasos limbares también que entran y se ven estos vasos aquí con las flechas, no lo indica. En cuanto al tratamiento, entonces el tratamiento médico es el pilar fundamental del manejo de los pacientes. Tiene como objetivo entonces mejorar y mantener la visión de los pacientes, reduciendo o previniendo que haya una progresión de la enfermedad, que no haya opacificación de la córnea y que no empeore o no se presente la neovascularización de la córnea. Las molestias de la superficie ocular se van a reducir, restaurando entonces la película lagrimal y reduciendo la inflamación de la superficie ocular. Este tratamiento o el tratamiento médico es el principal, sobre todo en estadios pues, iniciales en un estadio 1 y alternativamente al tratamiento médico pues, puede desempeñar un papel importante en esa estabilización de la progresión de la enfermedad para que se eviten posibles complicaciones o llegar a casos avanzados que afecten ya la córnea central, que ya sería un estadio 2 y 3, mientras que el paciente pues ya en estos estadios espera tratamiento quirúrgico. Entonces, en este tratamiento inicial implicará que se prescriban lubricantes, lágrimas artificiales, que haya una buena higiene de párpados, que se utilicen compresas tibias, tendiendo así como a ser más tibiecitas para optimizar esa función de las glándulas de meibomio y mejorar ese componente graso de la lágrima. Es importante destacar que todas las gotas pues deben estar libres de preservantes para evitar que haya más compromiso o más lesión de esas células de la superficie ocular. El uso de lentes de contacto pues puede causar mayor hipoxia, que haya distribución anormal de la película lagrimal o que haya inclusive trauma, inflamación. Entonces es importante que no se usen los lentes de contacto pues cuando tengamos una deficiencia de células madre limbares, a no ser que sean parte del tratamiento, digamos como dispositivos que vayan a liberar sustancias específicas o que nos sirva pues para por ejemplo, colocar antiangiogénicos. En cuanto también a al uso de colirios, tenemos pues el uso de corticoides, aunque ahorita vamos a hablar más de esto, y de inmunomoduladores a nivel tópico. Entonces, siempre cuando vayamos a hablar del tratamiento, pues hay como unos pasos a seguir en los pacientes que tienen deficiencia de células madre limbares. En el consenso global de deficiencia de células madre limbares hay un derrotero a seguir
paso a paso, entonces hay que optimizar esa conjuntiva y esos párpados, una reconstrucción en caso de ser necesaria en los pacientes que tengan compromiso, medicamentos antiinflamatorios como tratamiento también inicial, optimización de esa lágrima, la optimización del epitelio de la superficie y el manejo quirúrgico ya en estadios avanzados y la rehabilitación visual. Los ojos que tienen deficiencia de células madre limbares parcial con preservación del eje visual y sin progresión de la enfermedad se pueden observar y hacer seguimientos regulares. Estos casos pueden rehabilitarse visualmente con gafas, cuando existe pues astigmatismo, dependiendo del estadio y de la condición del paciente, pues definiremos si requieren o no lentes de contacto rígidas. De pronto cuando existe astigmatismo irregular importante, también los lentes de contacto esclerales, entonces son beneficiosos, pueden ser beneficiosos en estos ojos porque nos van a proporcionar una capa más fluida que aborde el componente del ojo seco, además de mejorar la lágrima, de mejorar esa agudeza visual. Entonces, el tratamiento, las lágrimas artificiales, el lubricante, la higiene de los párpados, como lo veíamos, y que todas las gotas pues sean libres de preservantes. Los corticosteroides tópicos a corto plazo también nos ayudan para disminuir ese proceso inflamatorio. La ciclosporina tópica como inmunomodulador también nos ayuda a controlar todas estas citoquinas y estos factores inflamatorios. Y en caso tal de que haya epiteliopatía o que paciente que presente úlceras o lesiones importantes, entonces el uso de antibióticos también es importante para el manejo de los pacientes. Aquí vemos el PROS. Este es un lente o un reemplazo protésico de ecosistema de superficie ocular que también puede ayudarnos cuando usamos antiangiogénicos para disminuir entonces en estos pacientes la neovascularización. Hay otros factores de crecimiento para revitalizar el nicho limbar, entonces tenemos factores de crecimiento exógenos que también se consideran un pilar en el tratamiento que nos ayudan a restaurar la función del nicho limbar, entonces se ha utilizado el suero autólogo que es rico en factores de crecimiento, en receptor de factor de crecimiento epidérmico, factor transformante beta, tiene también vitamina A, fibronectina, vitaminas y muchas citoquinas que ayudan a restaurar pues la superficie ocular, que sea más saludable, entonces nos van a ayudar en estos pacientes. Y preparaciones también derivadas de plaquetas que son ricas en sustancias antiinflamatorias nos pueden servir en el manejo de estos pacientes. En cuanto a al tratamiento, los medicamentos inmunosupresores pues deben ser usados sobre todo después de procedimientos de rehabilitación de superficie ocular o de esos pacientes que se les realiza procedimientos quirúrgicos. Se ha demostrado que el tratamiento antiinflamatorio con los corticoides y con la ciclosporina tópica es muy beneficioso porque nos va a mejorar la película lagrimal y va a reducir la inflamación de la conjuntiva. Se van a resolver también o van a mejorar la sintomatología por la cual estos pacientes consultan. En cuanto al manejo con corticoides, pues puede ser indefinidamente, pero con un seguimiento estricto por las reacciones adversas que puede haber, las cataratas, los cambios de presión, glaucoma. Entonces, pues se debe controlar al paciente de manera periódica. Oral se puede utilizar a 1 miligramo por kilogramo día los primeros meses, sobre todo después de procedimientos quirúrgicos como trasplantes. La ciclosporina tópica también usada 2 veces al día, está de manera indefinida. Si se va a usar oral, entonces tener en cuenta la dosis de 3 miligramos por kilogramo día y más o menos un periodo de 1 a 1,5 años. Tacrolimus también lo tenemos tópico y oral, también lo podemos utilizar más o menos el mismo periodo de tiempo. Y en cuanto a los inmunomoduladores, en este artículo hablan inicialmente del manejo con azatioprina, 100 miligramos día, más o menos 1 año a año y medio, pero en los últimos artículos también se habla del micofenolato mofetil, teniendo en cuenta que la azatioprina puede causar, aunque en muy baja porcentaje, una hepatitis tóxica y que debe monitorizarse muy bien las enzimas hepáticas y el micofenolato puede llevar a leucopenia
entonces también tenemos que vigilar al paciente que no vaya a presentar infecciones recurrentes y de que sus líneas celulares estén adecuadamente conservadas. Ese artículo que acabas de presentar, ¿de qué año es, Susan? Es que no está ahí en la referencia abajo. 2016, 2010, perdón, sí, sí. 2016. Por Sí, eso es que decía me llama que la atención lo de la ciclosporina tópica al 2%, porque cuando uno ha hecho un trasplante de limbo, ¿sí? Y necesita de cierta manera inmunosuprimir a ese paciente de manera local, pues sí se puede usar en esa concentración. Recuerda que eso no, pues es un magistral, no viene comercialmente. Usamos las preparaciones que tenemos en casos en donde estamos haciendo simplemente un manejo médico prequirúrgico, pero sí es como alta esa concentración para el manejo, digamos, rutinario preoperatorio, ¿no? muy Podemos bien. usar las preparaciones comerciales y obviamente se asociarán o no a otras medidas. Usualmente hay que asociarlas, Sí. pero sí, las Al dos por comerciales ciento sí, válidas. está alto Al dos por general. ciento no viene comercial, esa es un magistral, eso se manda a Magistral. preparar al 1 o al 2%, porque tú sabes que las disponibles en el mercado, acá Restasis y Modusic, pues tienen unas concentraciones cero coma mucho menores. cinco y cero, sí, Pero porcentaje uno, mucho menor y 0,1, sí. ¿ves? Listo, solamente Listo. eso. Muy. En cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces en el consenso se nos propone este algoritmo de manejo. En casos estadio 1 y U2A, que sea unilateral o bilateral, la observación, el tratamiento médico es el pilar fundamental. Si hay progresión, entonces la queratectomía superficial y el uso de membrana amniótica, trasplante de membrana amniótica como para recuperar ese ambiente nutricio, pero pues no recupera como tal las células limbares, entonces se tiene que acompañar de otros procedimientos. En estadios 2B y 3, entonces unilateralmente está el manejo médico también, pero trasplantes autólogos seguidos y otras opciones de tratamiento. Cuando es bilateral, entonces también nos hablan de trasplantes halogénicos, queratoprótesis y trasplante de mucosa oral, que ya vamos a hablar de todos hechos. Cuando hablamos de trasplante de tejidos, como injertos conjuntivales, limbares, queratolimbares, entonces, según sea la fuente de las células, entonces vamos a hablar de trasplantes autólogos o halogénicos, autólogos que sean propios del paciente, halogénicos, como el nombre lo dice, entonces, de otros pacientes, ya sea cadavérico o donante vivo. Según el tipo de injerto, las células madre que tenga, entonces vamos a hablar que puede ser limbal, de mucosa oral, los folículo piloso, también células de expansión ex vivo, de células madre cultivadas. Y hablamos también de procedimientos quirúrgicos con la queratoplastia penetrante, pero ese sería un procedimiento después de realizar un trasplante de células limbares. Entonces hay diferentes técnicas quirúrgicas, ya vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Las más conocidas entonces, las más utilizadas, entonces tenemos el autoinjerto del limbo conjuntival, también el aloinjerto conjuntival relacionado con el paciente vivo, el aloinjerto queratolimbar, procedimientos que combinan las dos, entonces tenemos procedimientos combinados como el Cincinnati, también el trasplante simple de epitelio limbar. En general en toda la literatura siempre los nombran por las siglas, entonces vamos a tenerlas en cuenta. El SLED, trasplante de epitelio limbar, el trasplante de epitelio limbar cultivado, entonces el CLED y el trasplante de epitelio mucosa oral, también el COMET. Durante las últimas 2 décadas es donde más se ha desarrollado estos trasplantes, 2 a 3 décadas, y se han modificado las técnicas. Entonces vamos a hablar primero del autoinjerto de limbo conjuntival. Este generalmente se utiliza cuando hay deficiencia de células madre limbares de manera unilateral
el ojo contralateral debe estar sano y entonces puede proporcionar un sitio donante adecuado para que haya un injerto que esté libre de tejido del limbo en el ojo lesionado. Generalmente tiene un éxito de un 80 a 100%, se ha documentado, y este tiene seguimientos a 20 años, entonces los reportes son muy confiables. Aquí tomamos, aquí vamos a ver en la imagen, se hace una peritomía de 360 grados, se va a renovar el panus en el ojo que está comprometido. En el ojo sano, entonces se van a tomar dos lentículos que tienen conjuntiva y limbo, entonces se van a tomar más o menos a 3 a 4 milímetros del borde del limbo hacia la conjuntiva, se diseca la conjuntiva, vamos a ver ahorita un dibujito, se toma también limbo, entonces entre las 12 y las 3, más o menos de 3 horas, y se deben tomar también las empalizadas de Vogue, y luego esto se va a trasplantar en el ojo afectado previa queratectomía y retiro de ese panus superficial, y generalmente la mejoría o la revitalización se va a ver más o menos a las 4 semanas. Entonces, una posible complicación de los pacientes que reciben autoinjerto de limbo conjuntival, pues es que el ojo sano de donde se tomó el injerto pueda desarrollar también deficiencia de células madre limbares. Los porcentajes son bajos, pero pues es una complicación que hay que analizar en diferentes análisis en estas revisiones, en la de Kate que se desarrolló en el 2022, hablan un porcentaje muy bajo para que se desarrolle pues enfermedad o deficiencia de células madre limbares, hablan de un porcentaje mínimo, entonces pues como procedimiento seguro se sigue realizando y pues es muy confiable. Acá también vemos cómo se realiza en estas fotografías de una paciente con deficiencia parcial de células madre de limbo, entonces después de una injuria química, cómo se realiza, empieza a hacer una queratectomía, se realiza la peritomía y se limpia todo ese panus superficial del ojito sano, entonces se toma el autoinjerto del limbo conjuntival a nivel de las 12 y las 6 del meridiano, y cómo se va a trasplantar en la parte superior e inferior también del paciente y cómo se hace la sutura. Y Aquí encima de esto bueno, vas a mostrar la sí, imagen. voy a Encima de mostrar esto se debe el colocar un lente de contacto o un injerto de membrana amniótica, pero como parche. O sea, membrana amniótica como parche con el lado epitelial para abajo, es decir, en contacto con la superficie, para que mientras empiezan a crecer esas células epiteliales haya un ambiente, eh, digamos, favorecido de factores de crecimiento, de menor inflamación, acompañado obviamente de todo el soporte de medicinas que hay que poner encima de esto, ¿no? Como bien lo has descrito, aquí tenemos un pero video. adelante. Es paciente que tuvo una injuria, una quemadura por álcali, se desarrolló sin bléfara y desarrolló una deficiencia de células madre limbares. Primero lo llevaron a recubrimiento con membrana amniótica en ese estadio inicial, y luego pues ya se vio todo el desarrollo de la deficiencia de células madre. Vemos esa córnea opaca con neovasos que están sobre todo en la periferia. Aquí estamos viendo cómo están haciendo la queratectomía superficial y cómo ya demarcan esa zona de conjuntiva y limbo que van a tomar. Entonces, cuidadosamente, sin lesionar la córnea, entonces hacen la limpieza, luego se va a cortar la conjuntiva, más o menos 3 a 4 milímetros después del borde del limbo, se hace una disección de la conjuntiva, intentando no dañarla de manera muy cuidadosa, y se toma también parte del limbo, se hace un corte, el ojo donante, acá también en la parte se va a tallar nuevamente una parte de la conjuntiva. En el otro ojito pues estábamos preparándolo para recibir el donante, el área donante. Aquí este es el ojo donante, entonces de manera muy delicada toman parte del limbo y de conjuntiva. Este es con una hoja de bisturí de 300 micras, es muy delgadita, se hace una
disección aquí nos ayudan con una crescent para tomar estrictamente lo necesario, pero que haya limbo. Aquí también vemos como de manera muy regular. Marcan con un triángulo para saber hacia dónde están las células limbares. Aquí nos indican, este triangulito nos indica que a este lado están las células del limbo, o sea que cuando lo trasplanten, entonces nos quede en la dirección adecuada, limbo con limbo, donde debe estar y no al revés. Acá también se hace una disección muy minuciosa, se retira la tena, aunque solo tenga conjuntiva, intentando no dañar el tejido conjuntival. Fíjense que ahí la están tomando del el limbo conjuntival superior, ¿no? A pesar de que la imagen está Así, horizontal, fíjense la por la posición parte del bledo. superior y esta es la inferior, sí. Exactamente. Aquí también ya están haciendo con mucho cuidado como la disección lamelar en un solo plano para ir retirando estas células limbares. Este es el ojo sano. Aquí vemos con mucho cuidado cómo es el procedimiento, que ya están terminando de retirar Así. ese limbo, sin ir a lesionar pues el resto de la córnea, mirando que el borde sea el adecuado. Lo trasplantan al otro ojito, que nos quede limbo hacia el limbo, entonces ahí nos ayuda mucho el triangulito que le hicieron o la marcación que se le hace y se hace ya la fijación a conjuntiva, también aquí, córneo conjuntival. Ese tip de usar el marcador es prudente, es importante, ¿sí? Porque puede ser pues que se coloque el injerto del otro lado cuando ya uno lo pasa al otro ojo en caso dado. Así que vale la pena poner unos punticos allí de marcaje. Y Y en ya este luego se caso hace una sutura con continua y se suturas. coloca el lente de contacto. Exacto, uno puede simplemente poner los dos puntos de anclaje y poner glue, si se usa, Ah, o si no, también. pues de la manera usual. También pegamento, sí, nos ayuda. También tenemos el aloinjerto queratolimbar, que pues las siglas son el halal. El aloinjerto utiliza córnea periférica y limbo cadavérico obtenido pues de bancos de ojos y por lo tanto pues puede utilizarse en caso de deficiencia de células madre con enfermedad bilateral o cuando el paciente que tenga enfermedad de un solo ojito no esté dispuesto a utilizar el ojo sano como donante o también que no tenga ningún pariente vivo que esté disponible o no haya coincidencia pues con el antígeno leucocitario humano. En estos pacientes la inmunosupresión sistémica es de por vida, de una eficacia del procedimiento, pues hay estudios muy variables entre el 33 y el 77% de los pacientes y se pueden hacer técnicas modificadas, digamos, del CLAU y CALAL, que sería la combinación de estos dos, el procedimiento de Cincinnati, cuando los pacientes tengan la conjuntiva muy comprometida, en caso, por ejemplo, de quemaduras extensas o también de pacientes con síndrome Steven-Johnson que tienen harto compromiso o un importante compromiso conjuntival. Entonces aquí se toma del donante, se toman segmentos del donante cadavérico, eh, eh, se toman 3 segmentos y se hace una peritomía pues, del paciente amplia, ¿cierto? Con un área importante después del limbo, varios centímetros, varios milímetros después del limbo, se hace una queratectomía igual y se van a colocar estos segmentos distribuidos alrededor entre conjuntiva y limbo para proporcionar las células. Tenemos, de este no tengo videito, de este siguiente sí. Tenemos también el trasplante de epitelio limbal cultivado. Este es producto de ingeniería de tejidos autólogos. Generalmente se utiliza en pacientes que tienen deficiencia de células limbares unilateral o bilateral parcial. Requiere solo un pequeño injerto de un ojo sano, más o menos 2 milímetros y con este trasplante se minimiza la exposición a los antígenos porque es del propio paciente, su tejido sano se cultiva
Hay productos de ingeniería como el Holoclar, que ya vamos a hablar de él, que nos ayudan a hacer ese cultivo durante 2 semanas y luego ya se realiza el trasplante. Se habla de un éxito más o menos del 80% de los casos. Acá tenemos entonces el uso del Holoclar, que fue aprobado en el 2015 por la Agencia Europea. Se aprobó inicialmente para quemaduras oculares. Este es un medicamento de regeneración tisular que va a ser o va a dar un ambiente óptimo a esas células que se toman del donante, esas células limbares, para que crezcan. Y aquí están, pues, la imagen de ese trasplante ya cuando está cultivado, cómo es el área completa que se va a trasplantar. Entonces se toman esa capa de células limbares del paciente de 2 milímetros, se les adiciona excipientes, el holoclar, y todo eso va a estar rico en fibrina, en factores de crecimiento, en aminoácidos, en vitaminas, que va a mantener todas esas células preservadas. Tiene un tiempo de 2 semanas, o sea, se debe tomar la biopsia o la muestra del paciente, se cultiva durante 2 semanas y luego ya se coloca. Entonces son dos procedimientos, tiene un costo alto realmente, pero tiene un menor riesgo, digamos, para los pacientes que donan. Ese ojito donante, pues como es una pequeña muestra, entonces tiene menor riesgo de desarrollar deficiencia de células madre limbares. Aquí tenemos un video también de un trasplante. Este es una córnea clara y un paciente con deficiencia de células. Aquí hay de Simbléfara, cómo está esa superficie completamente comprometida con neovasos, córnea opaca, diferentes pacientes con quemaduras y con diferentes síndromes. Entonces acá cómo se toman esos 2 milímetros de conjuntiva y limbo, muy pequeña el área también que se retira, acá se hace una disección de la conjuntiva y de ese limbo también. Mira, de Y, la es, misma manera que se toma para SLED, porque de allí van a eh, y expandir luego pues las ya se células van a limbares. cultivar durante las 2 semanas. Ya después de las 2 semanas se tiene todo este epitelio, que es toda esta membrana que aquí, perdón, están retirando, haciendo la queratectomía, la limpieza de esa superficie corneal. Y este es lo cultivado, esta membrana es la cultivada. Acá vemos las imágenes del paciente después del trasplante del CLET, cómo recuperó y cómo mejoró esa pacificación corneal y cómo mejoró la agudeza visual. Y también, pues este más o menos es una fotografía a los 12 meses donde se ve una excelente evolución. Tenemos también el trasplante epitelial limbal simple, que es el SLED. Es un procedimiento que implica tomar una pequeña biopsia también de 2 milímetros de un limbo que esté sano, y se va a dividir esta muestra, esta biopsia, entre 8 a 10 fragmentos, y luego esos fragmentos se van a distribuir uniformemente sobre la superficie del ojo contralateral. Primero se va a colocar una membrana amniótica encima de estos en la periferia media de la córnea, entonces se van a colocar sin tocar el eje visual, pero sí, no en el limbo como lo hacíamos, como lo vimos en los otros casos, sino en la periferia media, y estos injertos o estos fragmentos se van a adherir con glue o con pegamento, y encima lo que se va a colocar una membrana amniótica para que los fije. Entonces, vemos que primero debe haber un limbo sano del paciente, del ojo que, pues, que esté no comprometido por la enfermedad. Se va a colocar en el área intermedia de la córnea, y este es un trasplante con expansión in vivo de esos explantes, y hay una reepitelización de la superficie corneal más o menos a las 2 semanas. Entonces aquí vemos una imagen de una deficiencia de células limbares. Acá como se le realiza la queratectomía inicial, el retiro. Acá se colocó una membrana amniótica, luego se colocan estos fragmentos, y cómo hay una mejoría de esa pacificación, disminución de los vasos, aunque después a este paciente se le realiza una queratoplastia, donde se ve pues que no hay un completo control de esa superficie, y también luego se dieron los neovasos. En el SLED
esta es otra imagen de un paciente con una quemadura química después del trasplante, cómo recuperó esa transparencia de la córnea. Aquí todavía se ven esos fragmentos adheridos. Y en esta tomografía, cómo está inicialmente ese epitelio disminuido de grosor con una alteración con una conjuntivalización acá de la córnea, y luego después del SLED, cómo se normaliza ese grosor del epitelio y cómo ya se ve completamente normal. Aquí les traigo un video también de un SLED. Aquí cómo hacen la aplicación subconjuntival de anestesia, y para disecar la conjuntiva aquí ya retiran. Entonces hicieron la disección de la conjuntiva, se está retirando epitelio. La conjuntiva es muy pequeña la que se retira, epitelio y limbo. Acá se hace la queratectomía. Nuevamente, este es el ojo comprometido por deficiencia de células madre limbares. Se le hace la peritomía para preparar. Aquí vamos tomando pues muy suavemente la conjuntiva para no lesionarla. Aquí vemos cómo está ya dispuesta toda la peritomía, cómo se hizo la disección de la conjuntiva. Se limpia ahí toda la superficie de la córnea, que ya está desepitelizada. Se le coloca la membrana amniótica. Se distribuye uniformemente, siempre de manera muy cuidadosa. Aquí ya como la distribuyen en toda la superficie, cuidando de que no queden pliegues, y luego se realiza un corte del fragmento de ese epitelio. Entonces, como del epitelio simple, trasplante, cómo se coloca en la periferia. Luego se le coloca glue o pegamento, pues para que se fije estas áreas, se fijen en la membrana amniótica, que va a ser como el lugar propicio de nutrición. Acá la idea de colocarlas en la periferia media es que luego ellas tienen un crecimiento expansivo y entonces van a ir recuperando toda la superficie de la córnea. Entonces, así como para resumir las técnicas, las principales técnicas quirúrgicas, tenemos el CLAU, el CLED y el SLED. Generalmente en los estadios 1 se utiliza el CLAU y el CLED en el 2. Tiempo entre los procedimientos: solo el CLED pues, se demora en los tejidos cultivados, porque primero hay que hacer el cultivo 2 semanas y luego ya se coloca. El CLAU, pues, que es el autoinjerto de conjuntivo limbar, va a tomar del ojo donante 10 a 20 milímetros. Entonces el riesgo de que estos pacientes donantes o los ojitos donantes desarrollen insuficiencia de células limbares es mayor. En el SLED y en el CLED pues es una muestra muy pequeña, 2 milímetros, entonces el riesgo es más bajo. En el SLED y en el CLED no se necesita la conjuntiva, pero en el CLAU sí se necesita. Solamente para el CLED utilizamos laboratorio de células madre, que eso nos da un costo adicional. Se necesita membrana amniótica en el SLED y en el CLED. En el CLAU puede necesitarse o no. En el SLED y en el SLED se utiliza la localización del trasplante sobre toda la córnea, al igual que el CLED, pero el CLAU es solo en el limbo. El tiempo de epitelización es mayor, es de 4 a 6 semanas en el SLED y en el CLAU. Y en el CLED, pues ya hay epitelización. Cuando colocamos el tejido cultivado, ya es un tejido que está completo.
Se puede repetir el SLED y el CLED en el mismo donante, pero el CLAU no, porque ya tomamos un área importante, entonces ya no podríamos volver a tomar más. El ojo donante tiene más riesgo de desarrollar deficiencias de células limbares en el procedimiento del CLAU. Y aquí se muestran unos éxitos en diferentes estudios, o bueno, en este hablan del porcentaje de éxito. Aunque es un artículo viejito, pues muestra en ese momento y se ha visto que el seguimiento hasta esta época del SLED más o menos era de 5 años. Los últimos estudios del SLED ya llevan un porcentaje de 10 a 15 años, entonces el éxito ha sido muy bueno también. El CLED más o menos de 50 y 100% y el CLAU más o menos de 70 a 100%. Y este también artículo de comparación de las opciones quirúrgicas lo traigo a colación porque es importante que recordemos que en el CLAU no requerimos inmunosupresión, pero en el aloinjerto keratolimbar siempre vamos a requerir inmunosupresión porque se toma el tejido de donante cadavérico o donante vivo que van a tener complejo de histocompatibilidad, antígenos de complejo de histocompatibilidad. Entonces, esto nos pueden desarrollar una reacción de rechazo, entonces es importante inmunosuprimir estos pacientes. Y en el CLAL también siempre va a estar requerido la inmunosupresión. También se utiliza, Eh, Perdón, Susan, como tenemos 10 minuticos restantes, yo quiero como que puntualices si lo tienes disponible allí el protocolo de Cincinnati de inmunosupresión sistémica, ¿sí? Y los tips importantes del artículo sugerido, porque tenemos, como te digo, 10 8 minutos minutos más. en este momento. Nos Listo. queda claro todas estas alternativas quirúrgicas que de verdad las deberíamos utilizar más, incluso nosotros pobres, cuando no tengamos el glue, el SLED, se puede hacer poniendo los pedacitos del injerto contralateral, los pegamos con un poquito hasta de la misma sangre del paciente y ponemos encima el lente de contacto, si no disponemos del glue, digo yo. Y el tip ahí es mantener ese lente de contacto durante por lo menos 3 semanas para que retenga estos fragmenticos que luego ya se van como adhiriendo y hasta se van lisando ellos solitos. Pero importante el concepto de que cuando es un autoinjerto, obviamente no necesita inmunosupresión, pero en estos CLAL, etcétera, cualquier injerto lo necesita. Muéstrenos entonces el protocolo de Cincinnati de inmunosupresión sistémica y las 3 tips más importantes del artículo sugerido. Listo. Doctora, no, lo del protocolo no lo tengo, quedaría pendiente, lo presento para dentro de 8 días porque no lo tengo, no lo tengo acá en las diapositivas. Lo Ok, leí, pero pero no lo tengo. básicamente sí vale la pena pues mencionarlo, porque uno de Ujú. los temores de por qué uno no hace estos procedimientos aloinjertos es el manejo de la inmunosupresión sistémica. Entonces, conocerlo, nosotros tenemos que trabajar, digamos, concomitantemente con el nefrólogo o con el reumatólogo que maneje la inmunosupresión. Bueno, Listo, sí. pero conocerlo. Lo quedo Listo. debiendo, pero en la próxima sesión lo coloco. Entonces, el artículo propuesto para esta revisión es porque los especialistas en córnea se resisten a tratar a los pacientes que tienen una enfermedad grave de la superficie ocular. Entonces, se hizo el propósito de este artículo fue revisar en el banco con los pacientes que se fueron sometidos a procedimientos en el Banco de Ojos de Estados Unidos y querían destacar como la escasez de cirujanos que realizaban la cirugía de trasplante de células madre limbares y porque esos trasplantes no se hacían con inmunosupresión para los pacientes que tenían deficiencia de células madre limbares y se hacían tratamientos subóptimos y habían cuáles obstáculos para que se realizara un adecuado tratamiento. Entonces hablaban en el artículo que la deficiencia de células madre limbares
pues es un trastorno que es cegador, que todo especialista en córnea pues encontraba en su práctica médica. Entre los obstáculos, coloquemos, entre los obstáculos que más encontraron para los pacientes o para los especialistas, era que no reconocían, había hallazgos que no se reconocían directamente como enfermedad o como deficiencia, había miedo a controlar la inmunosupresión sistémica, no había una familiaridad para trabajar con los médicos de trasplante, para trabajar con los reumatólogos, en Estados Unidos pues sí hay un médico específico de trasplante. En Colombia los que más trasplantan son los nefrólogos, entonces acá pues se hace un acompañamiento también por nefrología, por reumatología, pacientes o pacientes también que necesiten o que tengan condiciones inmunológicas, entonces con el inmunólogo. No hay programas establecidos, lo reconocieron como un obstáculo para trasplantar la superficie ocular, entonces eso lo plantean ellos como un desafío para que se creen en las diferentes instituciones donde se realiza el trasplante, en esos grupos de apoyo y esos grupos pues para tomar decisiones en cuanto a estos pacientes. Y encontraron que en los corneólogos o los especialistas que realizaban trasplante, inicialmente tomaban procedimientos o realizaban procedimientos más sencillos donde no tuviera que inmunosuprimirse el paciente, entonces podían retardar el manejo óptimo de los pacientes. También encontraron que la falta de exposición durante el entrenamiento a este tipo de procedimientos y que no había una formación adecuada en ellos limitaba para que se pudieran desarrollar en la práctica posterior las intervenciones y también que había una inercia para tomar decisiones de manejo, unas conductas diagnósticas y terapéuticas. Los resultados de este estudio, después de revisar toda la base de datos de 10 a 15 años, de 15 años del banco de ojos, encontraron que muy pocos especialistas en córnea optaban por las técnicas de trasplante con inmunosupresión, que los tratamientos eran subóptimos por la falta de exposición, por la falta de entrenamiento, por el susto a la inmunosupresión sistémica y que había un desconocimiento como tal de la seguridad de inmunosupresión sistémica con una monitorización adecuada. De pronto ese seguimiento tan estricto que debe hacerse en los pacientes inmunosuprimidos podría limitar entonces, porque pues las consultas no siempre con oftalmología son como muy periódicas, entonces eso también limitaba y concluyen que hay una gran necesidad o una necesidad insatisfecha de tratamiento de ceguera corneal secundario a la deficiencia de células madre limbares. Como recomendaciones, ellos dejan que la enfermedad que causa ceguera no debe ser pasada por alto, en que todas las instituciones deben tener programas académicos para ello, reconocer que la enfermedad es grave y que hay que trabajar en el manejo para evitar la ceguera por esta causa, que los pacientes que tienen deficiencia de células madre limbares pues tienen una calidad de vida muy baja y que pueden tener dolor crónico, que eso les va a limitar en su vida, que se deben crear programas y ellos pues hacen como un llamado a que se puede hacer y que el tiempo de hacerlo es ahora. Como conclusiones para mí me quedaron pues que gran parte del éxito en el manejo de estos pacientes con deficiencia de células limbares está en estabilizar la superficie ocular, sobre todo antes de las opciones quirúrgicas, para asegurar que haya un éxito también después de esto, y que es importante reconocer los signos tempranos. No te estamos escuchando. Ah, es importante, me apareció una imagen importante reconocer que hay signos tempranos para evitar progresión de la enfermedad y que se aumenta el éxito cuando hay terapias inmunosupresoras asociadas y que son requeridas, sobre todo también para ciertos procedimientos. Listo, eso era lo que tenía por Muy ahora. bien. Quedo pendiente Muchísimas entonces gracias. del protocolo de El Cincinnati. protocolo de Cincinnati. Pero has expuesto de una manera muy apropiada, primero la anatomía, digamos, todas las causas, las alternativas de tratamiento y se ha puntualizado la necesidad de aplicar estas técnicas
porque no son tan complejas, de las que tengamos disponibilidad debemos hacer uso más frecuente y reconocer primero en el examen rutinario de lámpara de hendidura la deficiencia limbar, que es muchísimo más frecuente de lo que uno se imagina. ¿Listo? Muchas gracias a ti, gracias a todos por su asistencia y la próxima semana Susan va a continuar con el tema de queratitis bacteriana, además el estudio, el SCUT, que es el estudio de esteroides en úlcera o en queratitis ulcerativa y vamos también a proponer un artículo nuevo muy interesante, así que los esperamos. De nuevo, gracias por su asistencia, que tengan un lindo día. Muchísimas gracias a Gracias todos. a todos. Buen Hasta día. luego. Hasta luego. Buen día. Bien, Susan. Gracias, Doc.